Muy buenas tardes para todos y para todas. Agradezco que estén aquí. Soy Albanidia, Albita Albani. Y en este tiempo quiero no solamente contarte una experiencia personal, no es solamente contarte mi historia, parte de mi historia, una experiencia personal, que por no ver a tiempo las señales de mi cuerpo y el conflicto que estaba viviendo, tuve que vivir una oscuridad total, de mucho dolor psíquico y físico. Yo hoy ya te había prometido que iba a mostrar ante ustedes mi vulnerabilidad de algo que estaba viviendo, muy doloroso en mi vida. Quiero mostrarte cómo es que con una situación concreta, con la situación concreta que yo viví, con un hecho real, cómo es que un síntoma o una enfermedad no aparece por azar, o no aparece como un castigo en nuestra vida, o no aparece porque nos quiera castigar. Simplemente toda enfermedad o todo conflicto, ¿sí?, tiene un sentido biológico y emocional. Eso es lo que pasa cuando tenemos una enfermedad o un síntoma. Siempre hay un conflicto biológico y emocional. Y es que mi cuerpo no falló. Mi cuerpo simplemente estaba intentando mostrarme algo que yo estaba ignorando. Estaba ignorando un conflicto, una situación emocional, y mi cuerpo simplemente me estaba protegiendo. Yo no lo vi a tiempo, no lo entendí así, pensé que era algo pasajero, que simplemente como una llamada de atención, pero que no iba a tener consecuencias más graves. Entonces comienzo a contarte aquí qué pasó antes de mi lesión. Transcurría el año 2024, ¿sí? Donde tenía mucha sobrecarga emocional, mucha sobrecarga emocional. Estaba viviendo una época de conflictos, muy conflictiva a nivel familiar. Tenía decisiones muy fuertes por tomar. Era una época de decisiones difíciles, entre ellas a raíz de haber sanado, haber revertido tantos síntomas en mi cuerpo a través de esta metodología que había aprendido y que seguía perfeccionando y seguía estudiando y capacitándome. Yo tenía que elegir salir de la zona de confort si es que quería mostrar a otras personas cómo podían ayudarse con el método que también yo había estudiado, estaba estudiando. Me costaba mucho, además de las decisiones difíciles, donde estaba aprendiendo muchas cosas nuevas y las estaba experimentando en mí y estaban funcionando realmente. Tenía problemas con los límites. Me costaba mucho poner límites a mí misma. Es más, no me puse un límite a tiempo. Tampoco, si no me los ponía a mí misma, tampoco podía ponerle límites a las otras personas. Me costaba poner límites. No sabía pedir ayuda. No, yo pensaba y me decía a mí misma que pedir ayuda era mostrarme insuficiente, que yo era capaz con todo, que era suficiente, que yo podía, que no merecía ayuda. Si recibía ayuda, quizás estaba mostrándome mi debilidad, y entonces yo no pedía ayuda, ni me permitía recibir ayuda. Me obligué a avanzar, yo tenía que seguir, aunque sentía que algo me detenía. O sea, yo me sentía detenida, pero aún así yo me obligaba a avanzar, a seguir.
empeñada en lo que estaba haciendo. Y es que dentro de los vínculos familiares, en este caso, mi familia, mis hermanas y aún mi madre, hubo situaciones que me hicieron sentir muy desvalorizada. Simplemente estas situaciones, aquí no hay culpables, simplemente la desvalorización que yo traía en mí quizás desde la infancia o de tiempo atrás, esa desvalorización se estaba proyectando y simplemente ellas me estaban mostrando una desvalorización que yo ya traía. La desvalorización estaba en mí. Yo la proyecté en ellas y ellas me mostraron, mira, estás desvalorizada, te sientes desvalorizada, te sientes insuficiente, no apta, quizás. Y me lo vinieron a mostrar. ¿Cómo? A través de una serie de conflictos que fueron sucediendo. Todo el 2024, una serie de conflictos. Yo me decía, tengo que parar, pero es que no puedo avanzar más, así no soy capaz de seguir. Y sin embargo me obligaba a seguir, me obligaba a avanzar. Fue así como en el mes de junio del 2024, junio 30 de 2024, se daría una situación concreta donde se convertiría en el detonante, en el biochoc. Y en biodescodificación es el biochoc, la situación que no se vio venir, la situación que sufrí en soledad y que rebasó totalmente, traspasó el límite de mi sistema nervioso, el límite de tolerancia de mi sistema nervioso, y ese fue el detonante para que más tarde, en el 2-3 meses más adelante, el 21 de agosto de 2024, sucediera el evento. Y el evento clave sucedió el 21 de agosto de 2024. ¿Y cuál fue ese evento? Ese evento tan doloroso, donde desencajó tantas situaciones que estaba viviendo y las que yo estaba ignorando. Y entonces, el evento fue mover una cama muy pesada, obligarme a mover algo muy pesado, algo con lo que yo no podía, pero así pesado lo moví ayudándome con mis rodillas. Miren pues, con tal de hacerlo, no pedir ayuda, yo sola era capaz, y me ayudé con las rodillas, y entonces apareció la lesión, mi rodilla derecha, mi rodilla derecha se lesionó, pero no fue solamente una lesión, hubo varias lesiones en ese momento, meniscos, ligamentos cruzados, luego el varo tibial, bueno, una cantidad de tendones rotos, hubo mucho pinzamiento de menisco. Eso todo a causa de ese accidente con esa cama tan pesada. Y entonces la cama, aquí quiero contarte, la cama significa familia. Y como ustedes ven, ya de por sí era una cama muy pesada. Luego aparece, esta lesión trae consigo el dolor, y el dolor que inmoviliza, el dolor más agudo y el dolor más brutal, que inmoviliza, que paraliza, que frena. Recibí diagnóstico médico, recibí fisioterapias, medicación, y esa medicación, esos medicamentos prácticamente eran manejo del dolor. De ahí surge entonces, obligadamente abandoné. Ya empecé a ver que tenía que abandonar mi proyecto. Recién había comenzado, estaba dando mis primeros pasos
en el proyecto de biodescodificación. Estaba trabajando con algunas personas, consultas uno a uno, y venía haciendo ciertas cuestiones, dando a conocer este nuevo conocimiento, esta nueva metodología por redes. Más adelante sucedería, hace escasos 2 meses, sucedió lo más difícil, o parte de lo más difícil, que fue la cirugía. Y entonces mi cuerpo simplemente respondió. Hubo una solución biológica, y la solución biológica que encontró mi cuerpo para que por fin yo parara y yo mirara qué estaba sucediendo y empezara a mirar hacia adentro y empezara a hacer una introspección. ¿Qué estaba pasando en mi vida? ¿Qué me estaba obligando a hacer? Entonces la solución biológica fue parar. Y paró, frenó con la rodilla derecha. Y entonces mi cuerpo frenó lo que mi mente no se permitía detener. Tuvo que intervenir mi cuerpo, porque mi mente no se permitía detener. Yo tenía que frenar de algún lado, y entonces mi cuerpo frenó. ¿Fue castigo? ¿Fue mala suerte? No. Fue el llamado de mi cuerpo a que yo me detuviera y lo escuchara. Y ahí faltaba por vivir una parte muy dolorosa, que fue el fallecimiento de mi papá. Mi papá fallece el 20 de marzo del año pasado. Y ante esa muerte repentina, sorpresiva, vienen a darse muchos conflictos de hermanas. Muchos conflictos muy dolorosos entre nosotras, cosas que nunca vimos venir porque fuimos hermanas muy unidas. Y ahí se desataron una cantidad de cosas que yo en ese momento ni entendía ni sabía que estaban sucediendo, porque pues a mí no me llegó nunca esa información. Entonces, tras ese fallecimiento de mi papá, comienza el duelo. Los hermanos entran en conflicto y se activan heridas de infancia, traumas de infancia, y eso sucedió en mi caso. Comienza el duelo, empiezo yo a sentir una cantidad de sentimientos, perdón la redundancia, pero empiezo a tener unos sentimientos muy negativos. Empiezo a sentir impotencia, frustración, decepción, traición, injusticia, falta de apoyo. Totalmente me vi a solas, y todas mis hermanas allá, y yo totalmente sola y aislada, viviendo mi soledad y viviendo mi conflicto y mi duelo. Ahí empiezo entonces a sentir, a partir de todo esto, se dan en mí unas reacciones. Cuando uno reacciona cuando se siente atacado y amenazado, ¿cómo reacciona? A la defensiva. Entonces ya yo estaba preparada para defenderme siempre, y fue algo muy negativo. No me enorgullezco de eso, porque simplemente en un momento de angustia, de duelo, de desesperación, de conflicto, de una emoción fuerte, nadie sabe cuál va a ser su reacción. La mía fue esa. Y ahora les cuento entonces qué hay en la rodilla derecha. En la rodilla derecha representa, simboliza avance hacia la vida, simboliza papá, la parte masculina. En biodescodificación emocional, toda la parte derecha de nosotros es la parte masculina y tiene que ver con papá. Cuando tenemos un conflicto, una enfermedad, digamos, un síntoma en cualquier órgano de nuestro lado derecho, siempre hay un conflicto ahí con papá, algo para resolver. Entonces, ¿qué representa la rodilla derecha? Representa dirección, avance,
ir hacia adelante, ir hacia la vida, representa trabajo, mi trabajo, mi proyecto, lo que yo estoy haciendo con mi vida, ¿sí? Eso es la rodilla derecha. Por lo tanto, en la rodilla derecha también hay, la rodilla nos sostienen, nos sirven de apoyo. Cuando la rodilla falla, pues no hay quien nos sostenga, no hay en qué apoyarnos. Y eso fue todo lo que yo sentía en ese momento. También en la rodilla derecha hay mandatos heredados. Y esos mandatos heredados vienen de papá, de abuelo paterno, bisabuelo paterno. Y bueno, en el árbol genealógico, que tiene que ver con todo lo transgeneracional, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con sacrificio, de sentirse desvalorizado. También tiene que ver con miedo a avanzar, porque es miedo a avanzar sola, es miedo a avanzar sin apoyo, es miedo a avanzar sin sostén alguno. Y es miedo, ya en estas alturas de mi vida yo ya tenía miedo, ya no quería saber nada, mi proyecto estaba totalmente abandonado, mis capacitaciones las seguía tomando, pero en diferido, porque ya las veía grabadas en grabaciones, porque no estaba sintiéndome bien para estar presente, para recibirlas en forma presencial. Seguía capacitándome, pero de esa forma. Había también lealtades invisibles, muchas lealtades invisibles. Uno puede tener lealtades invisibles con cualquier ancestro, mamá, papá, abuelos, abuelas, ¿no? Entonces, pues en este caso lo había en mi rodilla derecha. También había, por eso mi rodilla un día dijo, basta, no sigo, no sostengo más, hay mucha carga ya emocional, mucha carga mental y no voy más. Y entonces fuera de eso también hay mucha rigidez. Y entonces uno puede verse que no puede con algo, pero la rigidez mental me dice si puedes, y sigue, y continúa, y avanza. Y entonces viene la rigidez y el exceso de cargas, el exceso, la sobreexigencia, exigirse demasiado, no permitirse descansar. Y ahí entonces ya pude entender que estaba sosteniendo sola, y por qué mi cuerpo tuvo que intervenir, porque cuando uno no escucha al cuerpo, entonces el cuerpo interviene. En este caso se paralizó mi rodilla, la que tenía que ver con mi proyecto y con todo el avance que estaba queriendo para mi vida, el hacerlo diferente, porque también había culpa, ¿no? Porque la culpa era tomar otro camino distinto en mi vida, diferente, y había culpa también allí. El mensaje aquí es muy claro: tu cuerpo no ataca, tu cuerpo frena. La rigidez mental se convierte en rigidez física. El síntoma aparece cuando estás postergando una decisión que es muy importante para ti. No escuchar a tiempo sale muy caro. Entonces, si sientes en tu vida un dolor, tal vez estés detenido o detenida, sientes que hay un freno para avanzar en una decisión que quieres emprender o hacer, un proyecto, un trabajo, una pareja, cualquier situación importante de tu vida, que sientas que hay ahí un freno, algo que la detiene, entonces no esperes que tu cuerpo grite, escúchala, que no te pase lo que me pasó a mí, por ignorar lo que mi cuerpo decía, me obligó a parar, a frenar. Lo contrario, en mi caso, lo contrario de parálisis es movimiento. Si un dolor te paraliza en las articulaciones, en este caso la rodilla, cualquiera de las rodillas, aunque en este caso te estoy hablando concretamente de mi rodilla o de la rodilla derecha, entonces si un dolor te inmoviliza a tal punto que no puedes caminar, no puedes moverte, no puedes desplazarte, estás totalmente inmovilizado, paralizado, quizás es el miedo a algo que no te atreves a hacer, tal vez porque te consideras incapaz,
insuficiente, no te sientes apto o apta. Ahí es donde debes mirar, cuestionarte qué está pasando en mi entorno, que me está llevando a frenarme, a que yo no avance. Empieza con pequeñas acciones. Entonces, si no puedes moverte, empieza a escribir, empieza a hacer algo que sí puedas hacer. Quizás con tu pensamiento, con tu mente, con tus manos, y empieza a hacer pequeñas acciones. Y así el cuerpo, la mente va teniendo el mensaje. ¿Sí? Sí puedo avanzar y puedo ir hacia la vida de mis sueños, hacia la vida que quiero. Yo, a partir de todo esto, pude darme cuenta que tuve un momento de luz. Yo les decía por allí en un post que en la oscuridad más terrible es donde cualquier rayito de luz, por tenue que parezca, se va a ver, va a dar mucha claridad. Y en mi caso, tuve esa luz. Gracias a Dios, gracias al universo, se dio esa luz en mí. Y pude entonces cuestionarme, y eso me sirvió a aislarme y a estar a solas para poder analizar toda esa situación, que no había sido fácil. Y empecé a cuestionarme. Y he aquí un cuestionario muy corto donde tú puedes empezar a tomar conciencia, a ver, a tener un despertar, qué es lo que está pasando, por qué me está sucediendo esto en mi vida, por qué me siento detenida, por qué me siento frenada o frenado. Y entonces empecé a preguntarme, ¿qué necesito de tener en mi vida? O sea, si el problema era de parálisis, hay algo que yo necesito de tener, ¿y qué es? Y empecé a hacerme las preguntas, y las puedes copiar si quieres. ¿Qué es lo que necesito de tener? Y empiezo a escucharme. Entonces, en este caso, empiezo a escribir respuestas. ¿Y qué emoción? Es muy importante saber qué emoción hay en esta situación, qué es la que más prima. Las emociones, en este caso, puede ser, hay muchas emociones sociales, que son las que nos permitimos mostrar, pero en este caso buscamos la emoción oculta, la que no mostramos. Entonces tenemos el miedo, es tristeza, es ira, especialmente miedo, tristeza, ira, también puede haber culpa. Y empiezo a cuestionarme, entonces escribo la emoción que tengo en este momento, la que más ha estado en toda esta situación de parálisis, y ahora voy a cuestionarme, voy a preguntarme, y hago la pregunta por escrito y me la respondo. ¿Qué sentimientos tengo? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, lo que yo estoy sintiendo, los sentimientos pueden ser injusticia, impotencia, frustración, decepción, y me cuestiono. Y luego voy a preguntarme, ¿qué conflicto interno es el que se viene repitiendo? En todos estos eventos que están pasando, ¿cuál es el conflicto interno que yo tengo que se ha venido repitiendo? Y en este caso, fue la desvalorización. Pero no fue la desvalorización como les cuento, era la que yo ya traía, que se reactivó. Y en este caso, empiezo también me pregunto, ¿qué me está obligando a ver esta rodilla? Mi rodilla derecha, ¿qué es lo que me está mostrando? ¿Qué es lo que me está obligando a ver que yo no he visto? Y entonces con esto ya tengo claridad y empiezo paso a paso, como empecé, literal. Estoy dando paso a paso, muy lentamente, pues porque está muy reciente la cirugía, pero estoy dando literal, paso a paso, y empecé a retomar y retomé mi proyecto donde lo había dejado. Entonces no espere que tu síntoma te grite. Escucha tu cuerpo, escucha las situaciones que hay, escucha tu entorno, qué te está diciendo, y empieza pequeñas acciones, empieza a tomar acciones con un objetivo claro, con un propósito claro, hacia dónde vas, a qué quieres lograr, y empieza a hacer lo que sí puedes hacer. No todos los síntomas se resuelven rápido, pero todos merecen ser vistos y ser escuchados.
Gracias, gracias, gracias. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Tal vez algo de mi historia tocó una parte de la tuya. Durante muchos años nos enseñaron a seguir adelante a pesar del dolor, a normalizar los síntomas y a forzarnos. Yo también lo hice, hasta que mi rodilla me detuvo por completo. Por eso hoy acompaño desde otro lugar, con más conciencia, respeto y presencia. Por eso hoy quiero invitarte a un espacio seguro de mentorías durante un mes, con 2 sesiones semanales para comprender el origen, la raíz emocional del síntoma en tus rodillas, pero sobre todo, cómo volver a tomar acción, a avanzar a tu propio ritmo y sin forzarte, paso a paso hacia la vida que quieres. Es un grupo reducido de máximo 6 personas, donde yo te puedo garantizar conciencia, contención y profundidad en tu proceso. Así es que si sientes que tu cuerpo ya no quiere seguir cargando más, y si estás listo o lista para mirarte con honestidad y empezar a avanzar, te dejo aquí la información. Gracias por confiar.